Vuelvo y los saludo a todos. Muy buenas tardes a todos los niños de grado décimo. Les estaba diciendo que el periodo pasado empezamos este tema, entonces ya tenemos copiados los desempeños que estamos trabajando, geometría analítica, y en la geometría analítica estamos trabajando lugares geométricos, y el primer lugar geométrico que empezamos a trabajar la clase pasada, las dos clases anteriores, fue la línea recta, ¿cierto? Y de la línea recta vimos, así rapidito les recuerdo, vimos que la trabajábamos con la función lineal, que ustedes ya la conocían de grado noveno, y que con esa función lineal encontramos que eran las líneas paralelas y que eran las líneas perpendiculares. Entonces, así rapidito, a ver si yo tengo ese tema acá, no. Así rapidito les recuerdo que una función lineal es una función que está escrita de esta manera, mx más b, donde f de x me representa los puntos en y, donde m me representa la pendiente de la gráfica y b me representa el corte con el eje y. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si usted tiene una línea como esta que está aquí dibujada, la pendiente es lo que determina qué tan acostada o levantada está su gráfica, ¿cierto? La inclinación que tiene su línea, y que esta M, que es la pendiente, si es negativa, su línea se va a estar inclinando hacia la izquierda, y si es positiva, como en este caso de este lado, la línea estará inclinada hacia la derecha. Eso es la pendiente de la recta, eso lo vimos en las clases anteriores. Y B es el corte con el eje Y. En este caso, por ejemplo, que está aquí, B es este que está acá, ¿cierto? El que está acá es como 3, más o menos. No, mentiras, como 1, porque está en la mitad entre 0 y menos 2. ¿Listo? Esto es menos 1, esa sería B. Eso lo vimos en las clases pasadas. Y también dijimos que dos rectas son paralelas cuando una va al lado de la otra y nunca se cruzan. Por ejemplo, yo tengo esta línea aquí, esta línea que es la del eje, y si tuviera otra línea aquí al ladito, pues tendrá una recta paralela. Y dijimos que las rectas paralelas se determinan porque las variables, las pendientes son iguales. ¿Cuál es la pendiente en este caso? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si esto fuera 3x más 2, una recta paralela a ella sería 3x, y lo único que me cambiaría es b. Pues yo puedo decir 3x menos 5. Las pendientes son iguales y esto quiere decir que las rectas van a ser paralelas. Las rectas son paralelas, entonces les estaba diciendo cuando yo tengo otra línea que pasa exactamente en la misma inclinación, ¿cierto? Pero nunca se van a tocar porque tienen la misma inclinación. Pero cuando yo estoy hablando de rectas perpendiculares, estoy hablando de que la pendiente es la contraria. En este caso, como es un entero, el contrario es una fracción donde el numerador es 1 y el denominador es ese mismo 3 que tengo ahí. Y lo que también cambia es el signo. Como era positiva en la pendiente de la perpendicular, me va a cambiar a menos. Como era más, me va a cambiar a menos. Y la B también puede ser igual o puede ser diferente. Lo importante es que en esta, que la vamos a llamar paralela, las pendientes son iguales, y en esta, que la vamos a llamar perpendicular, las pendientes son opuestas. ¿Qué es una recta perpendicular? Es una recta que pasa sobre otra formando un ángulo recto. Eso es una recta perpendicular, que donde se cortan forman un ángulo recto. Este es el tema que vimos las 2 semanas pasadas, los 2 últimos talleres que hicieron, pero pues quería que lo estuvieran claros porque eso va a afectar el tema que vamos a ver hoy. ¿Qué tema vamos a ver hoy? Vamos a ver punto medio y distancia entre dos puntos. Seguimos hablando de líneas rectas. Entonces, en este caso yo tengo 3 líneas que forman un triángulo. Tengo la línea AB, tengo la línea BC y tengo la línea AC. Vamos a encontrar el punto medio. Entonces, por acá voy a reactivar micrófonos para que alguno me diga qué idea tiene de que si yo le digo cuál es el punto medio entre AB, entonces, ¿qué será lo que voy a encontrar? ¿Qué les ocurre? Todos al tiempo no.
Pasa la bolita de estambre. Profe, repita la pregunta. ¿Cuál será el punto medio entre A y B? ¿Qué es lo que creen que voy a encontrar? Ahí en -2, ¿no? Aquí en el -2 Sí, es como el punto medio entre esos dos, es como la mitad entre de la esos dos gracia. puntos. Entonces, el punto medio de A y B, yo podría suponer que el punto medio de A y B es aquí, más o menos, ¿cierto? Que es lo que tú estás diciendo. ¿Sí? Por observación podría pensar que es ahí. Pero lo voy a hacer, no lo voy a hacer por observación, sino que lo voy a hacer con la fórmula. Y es una fórmula muy fácil. Simplemente vamos a mirar quién es A. A es este punto. Entonces volvamos a nuestra ubicación espacial. Acuérdense que primero lo que ustedes encuentran es X. Entonces, ¿dónde está X? Acá, en 6, ¿cierto? Y hacia abajo, o sea que es menos, tengo Y también en 6, ¿cierto? Entonces tengo 6 en X y menos 6 en Y. Eso es A. 6 en X y menos 6 en Y. Entonces ya vamos para acá. Acuérdense que primero siempre va la X y después la Y. X, 6, Y, menos 6. Miremos quién es B. B está aquí arriba, o sea en el 2, pero eso es Y. Y la X está aquí, menos 4. Menos 4 en X y 2 en Y. Entonces, menos 4 en X y 2 en Y. Y C está aquí. Entonces, ¿quién es aquí? Aquí es menos 6 en X y menos 6 en Y. Lo único que he hecho es ubicarme en el plano cartesiano. Ya ubicado mis puntos en el plano cartesiano, voy a encontrar. Primero voy a encontrar la distancia entre los puntos. Primero voy a encontrar, me voy a ir por acá abajo que les había dicho, el punto medio. Entonces, ¿cuál es el punto medio entre la recta AB y la recta, perdón, el punto A y el punto B? Con esta fórmula lo van a encontrar. Primero voy a encontrar, el punto medio es una coordenada cartesiana. ¿Sí? Es un punto entre esta línea y esta, que me marca la mitad de la línea, perdón, entre este punto y este, que me marca la mitad de la línea, pero es una coordenada cartesiana. Entonces, como es una coordenada cartesiana, pues tengo que encontrar su punto en X y su punto en Y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger esta formulita que tengo por aquí y simplemente la voy a reemplazar. Entonces, ¿cuánto vale X1 y cuánto vale X2? Entonces, yo por aquí escribí que mis puntos son 6 menos 6 y menos 4, 2. Entonces, ¿quiénes son las X? Las X son 6 y menos 4. Entonces, simplemente usted aquí dice que esto equivale a, a 6 más, y se los voy a escribir así, menos 4. ¿Sí? Usted después lo puede hacer en su cabecita sin tener que hacer el paréntesis ahí, pero por ahora. Como es una suma, Profe, entonces, dímelo. profe, que si puede dejar entrar a Clavijo, por favor. No tengo a nadie en la sala de espera. No, no hay nadie en la No sala de sé. espera. Dijo que ya está. No, no hay nadie en la sala de Bueno, espera. profe. Bueno, le dices que por favor intente otra vez. Gracias. Bueno, Entonces, profe. como es una suma, lo que está dentro del paréntesis, pues me queda exactamente igual. Como está menos, pues queda menos. 6 menos 4 sobre 2. ¿Y 6 menos 4 cuánto es? 6 menos 4 es 2 y 2 dividido en 2 es 2. 2 y 2. Y 2 dividido en 2, ahora sí tengo a Santiago Medina por ahí. Y 2 dividido en 2 es 1. Ahora, van a hacer lo mismo. ¿Señor? Ya había entrado, ya había entrado. Ah, listo. Ese es el punto X. Y ahora vamos a encontrar el punto Y. Para el punto Y va a ser lo mismo. Entonces el punto Y es este. Y voy a mirar en mis puntos quién es Y. Entonces en mis puntos Y es... espérenme un segundito. En mis puntos Y es... Estoy trabajando con estos dos, ¿no? Entonces en mis puntos Y son menos 6 y 2. Entonces acá van menos 6 y 2. Menos 6 más 2. Menos 6 más 2. Menos 6 más 2. ¿Cuánto es menos 6 más 2? Menos 4. Menos 4. Menos 4 dividido en 2 es menos 2. Menos 4
dividido en 2 es menos 2. Entonces, por allá el niño que me había dicho que el punto medio era 2, tiene una muy buena apreciación visual, porque el punto medio es 2, pero 2 en Y, ¿no? 2 en Y y 1 en X. Entonces, mi punto medio entre A y B es 1,2. Perdón, 1, menos 2. Y 1, menos 2, ¿dónde queda 1, menos 2 en mi gráfica? 1, menos 2 queda por aquí. Vamos a rayar con este lapicito y anotar. 1,2 es 1 en X, o sea, la mitad de este por aquí. Y menos 2 en Y, ahí donde habíamos dicho exactamente. Esa es la mitad de esta línea. Eso es hallar el punto medio. Puedo hallar el punto medio de esta, puedo hallar el punto medio de esta, puedo hallar el punto medio de esta. Simplemente usted mira qué puntos está trabajando. ¿Listo? Eso es punto medio. Y el otro temita que vamos a ver es la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos es con los mismos puntos y casi la misma fórmula. Vamos a encontrar qué distancia hay entre A y B. Entonces, ¿cuánto mide A y B? Cuando estoy hablando ya de cuánto mide esta línea AB, pues ya no estoy hablando de un punto, de coordenada cartesiana, sino que estoy hablando de un valor. Entonces lo hago con el famosísimo teorema de Pitágoras, que aquí ya está un poquito más desglosadito, pero ese es el teorema de Pitágoras. Entonces el teorema de Pitágoras me dice que la raíz cuadrada de la suma de los catetos es igual a la hipotenusa. Entonces, simplemente reemplacemos x1 y x2. x1 es 6 y x2 es menos 4. Entonces otra vez 6 menos 4. Es muy parecido a lo que hice al otro lado. Sino que en este caso ya no los voy a dividir en 2, sino que los voy a elevar al cuadrado. 6 menos 4 y menos 6 y 2. Menos 6, ay, aquí hay un error. Menos 6 y 2. Fíjense que aquí hay un error, esto es más, esto es menos. Aquí ya no estoy sumando, aquí estoy restando. Cuando estoy hallando punto medio, estoy sumando. Pero cuando yo estoy hallando distancia entre dos puntos, estoy restando. Aquí siempre, en esta fórmula, esto es un menos, esto es un menos. En la mitad sí va un más. Pero siempre aquí esto es un menos. ¿Qué me afecta este menos? Que este sea negativo. Si esto es menos, menos por menos, ¿cuánto me da? Menos por menos me da más. ¿Cierto? Y entonces yo tengo que esto es 6 más 4. 6 más 4. Y aquí, menos, pues menos sigue siendo menos, entonces es menos 6 menos 2. Ay, el que me puso música, gracias. Menos 6 menos 2. ¿Listo? Entonces, entonces, ya. Simplemente les queda hacer las operaciones. Entonces, diré por acá que esto es 6 más 4, 10. Y menos 6 menos 2, menos 8. Menos 6 menos 2, menos 8. Resulta que cualquier número elevado al cuadrado a usted siempre le va a dar positivo. Entonces esto es la raíz cuadrada de 10 a la 12 es 100, porque 10 por 10 me da 100. 10 a la 12 es 100. Me deja borrar. Sí. 10 a la 12 es 100. Y 8 a la 12 es 64. No importa si es positivo o es negativo, la respuesta de elevado al cuadrado siempre me da positivo. Entonces, ya tengo que, solamente me falta encontrar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 164 es como 12 punto algo. La raíz cuadrada de 164, borré la raíz. Sí. La raíz cuadrada de 164, la raíz cuadrada de 169 es 13. Entonces la raíz cuadrada de 164 es 12 punto, no sé, voy a poner 8. Estoy especulando, no sé cuánto es, pero más o menos. La raíz cuadrada de 164. Eso es un valor. Fíjense que ahí ya no me dio una coordenada cartesiana, sino me dio un valor. ¿Qué significa ese valor? Significa, pues, ¿cuánto mide esto? ¿Sí? Entonces esto mide 12 centímetros, casi 13, este pedacito. Entonces es diferente encontrar distancia entre dos puntos y encontrar punto medio. Punto medio es el punto de la mitad de la línea y la distancia es lo que mide la línea. Hasta ahí.
Me detengo y escucho preguntas. Profe, Dímelo. o sea, para sacar la distancia de los puntos siempre se tiene que sumar o sea, los factores. O sea, nunca pueden quedarlos si nos en resta. Aquí. Sí, Aquí, ahí. en la fórmula inicial, dentro de los paréntesis hay un menos, ¿sí? Si yo pongo este valor que está aquí de segundas, siempre el segundo, este segundo cambia de signo. Como acá era menos 4, al pasarlo para este lado, como acá hay un menos, menos por menos me da más. Y aquí también, como estaba positivo, al ponerlo acá me quedó negativo. Cuando yo hago esta suma, pues depende de los signos. Como los dos eran positivos, los sumé 6 más 4, 10. Como los dos son negativos, los sumé también, menos 8. Digamos que por alguna cosa esto fuera negativo, 6 menos 2 te daría 4. Eso sería una resta. Lo que nunca, nunca te queda en resta es esto. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado al cuadrado me da positivo. Entonces, siempre esto me va a dar una suma. Y siempre este valor me va a dar positivo, porque tú nunca jamás vas a encontrar que una línea mida menos 2. Una línea mide 2 porque siempre es un valor positivo. Siempre las distancias son positivas. ¿Listo? Gracias. Acá sumo, acá resto, pero en los puntos medios siempre resto. ¿Qué es hallar el punto medio? Es hacer un promedio. Sumo los dos valores y los divido en 2. ¿Sí? Entonces, esto es una suma. Pero acuérdense que como si tengo negativos, pues los negativos y los positivos se restan. Entonces, por más que sea una suma, habrá momentos donde acá sí vamos a restar. Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a acabar este ejercicio. Vamos a ver si alcanzamos a acabar este ejercicio. Porque dependiendo de este ejercicio es la tarea también. Entonces, ya encontramos la distancia entre A y B. Vamos a encontrar la distancia entre B y C, entre A y C. Entonces hacemos exactamente el mismo ejercicio, lo voy a copiar. Pero ya no es con menos 4 y 2, sino con menos 6 y menos 6. Entonces exactamente el mismo ejercicio. Pero el menos 4 y 2 lo va a cambiar por menos 6 y menos 6. Entonces aquí está menos 4, ahora es menos 6. Y este era menos 2, ahora este era 2, ahora es menos 6 también. Y entonces, esto es menos por menos más, y esto es, acá da 6, perdón, ¿sí? Y esto es menos por menos más, y aquí da más 6, más 6. 6 más 6, 12. Y 6 menos 6, 0. 12 a la 2 me da 144. Y 0 a la 2 me da 0. Y la raíz cuadrada de 144, 12. Sí, es exactamente el mismo ejercicio, pero con el otro punto. Y después voy a hacer el mismo ejercicio, pero con B y C. Entonces, ¿quiénes son B y C? B y C son menos 4 y menos 6. Y menos 2 y menos 6. ¿Sí? Porque C es menos 6 y menos 6, menos 4 y 2. ¿Sí? Entonces, me perdí. Acá. Menos 6 y menos 6 y 4. ¿Es 4 positivo o es 4 negativo? Es 4 negativo, menos 6 y menos 4. Y menos 6 y menos 2. Ahí está. Entonces, esto me da menos 6 acá. Este sigue siendo más 4. Y este me da menos 6 y menos 2. Sí, menos 6 y menos 2, exactamente igual. Entonces, en este caso me da menos 8 elevado al cuadrado. En este caso, 4 menos 6 me da menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado es 4. Esto es 68 y la raíz cuadrada de 68 pues viene siendo como... La raíz cuadrada de 68 es como 6 por 6, 7 por 7, 8 por 8. 8 punto algo. 8.2 me dijeron por allá. Sí, señora. 8.2. Quiere decir que esta línea de arriba, esta es la más cortita y mide 8. 1, 2, 3, 4, 5 y un poquito. Esta mide 8. ¿Sí? Ahí está. Ay, mentiras. Era esta. A con B. No. La última que hice, ¿cuál fue? B con C. Esta.
Esta B con C mide 8, más o menos. 2, 4, 6, 8, ¿sí? Más o menos 8. 8 y un poquito por la inclinación. Entonces ahí está. Tengo la distancia de los 3 puntos. Si a usted con la distancia de los 3 puntos le dicen que encuentre el perímetro del triángulo, pues usted ya sabe que el perímetro es la suma de los lados de un triángulo. Entonces usted dice, bueno, pues la suma de 12.8 más 12 más 8.2, 12.8 más 12 más 8.2, eso me da 12, 13, 21, 33. Ya, ese es el perímetro. ¿Para qué encuentro el punto medio? El punto medio lo encuentro para hallar el área. Entonces, ¿cómo hallo el área? Es que en la tarea ustedes tienen que hallar el área. ¿Cómo hallo el área? El área de un triángulo es base por altura sobre 2. Y la altura es cualquier perpendicular allá, a esta. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué tengo que encontrar? Esta medida. Pero como ustedes ya encontraron el punto medio, ¿se acuerdan? Entonces es más fácil encontrar esta medida. ¿Por qué? Porque yo voy a encontrar la distancia entre C y el punto medio de A con B. ¿Cuál era el punto medio de A con B? Fue el que encontramos por allá abajo. Y C es este punto, menos 6 con menos 6, ¿cierto? Y el punto medio de A con B era 1 con menos 2. Entonces usted va a encontrar la distancia entre 1 con menos 2 y va a encontrar, ahí ya va a tener la altura. Entonces acuérdense que el área es base por altura dividido en 2. Eso es el área de un triángulo. Entonces yo voy a decir, bueno, entonces voy a hacer esta misma tarea. Voy a copiar esto que tengo por aquí. Pero ¿con cuáles puntos? Con C y con este punto medio que encontré aquí, que era 1 con menos 2. Mírenlo. Entonces, 1 me quedaría aquí, 1 y menos 2. Listo. Menos 2 es acá, menos 2. ¿Y cuánto valía C? C valía menos 6 con menos 6. Entonces, menos 6 con menos 6, ahí está. ¿Listo? Entonces, menos 6, 1 elevado al cuadrado, menos 1, no. 6, menos 6 menos 1, menos 1. Aquí, menos 6, menos 2, o sea, menos 6 más 2. Menos 1 y menos 1 me da menos 7. Perdón, menos 6 y menos 1 me da menos 7. Menos 6 más 2 me da menos 4. 7 elevado a la 2 es 49. 4 elevado a la 2 es 16. 49 más 16 son 59, 65. Y la raíz cuadrada de 65 es 8. Dejémoslo en 8, para no enredarnos tanto. Y entonces la altura es 8. 8 es una de las alturas. La altura del triángulo. Y entonces yo digo que el área es base por altura dividido en 2. Y entonces la base, ¿cuál es mi base? Pues vamos al dibujito. Mi base es esta, o sea, AB, que ustedes lo encontramos por aquí, AB medía 12.8. 12.8. 12.8 por la altura que acabamos de encontrar, que es 8, y eso lo divido en 2. Eso me da 12.8 por 4, 4 por 8, 32, y llevo 3, 4 por 2, 8 y 3, 11, y 4 por 1, 4, y una que llevaba 5.12. 51.2 centímetros al cuadrado, porque las áreas se dan al cuadrado. Porque las áreas se dan al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el área la encuentro usando las dos cositas que acabamos de hacer. Porque el área es base por altura. Entonces,
¿Para qué me sirvió saber el punto medio? Para poder encontrar la altura. ¿Cuál era la altura? La línea que va desde C hasta el punto medio entre A y B. Entonces, ¿qué hice? Encontrar esta distancia. Y ya teniendo esa distancia, tengo la altura. Y ya teniendo la altura, entonces puedo encontrar el área. Más o menos. Eso no solamente nos sirve para resolver triángulos, eso de saber la distancia entre dos puntos, inclusive creo que le sirve para física y no sé si, sí, para física. Entonces tenemos tarea. Después de tanta carreta, les voy a dejar tarea. Les voy a dejar un taller para que hagan exactamente lo mismo que yo acabo de hacer con otros 3 triángulos diferentes. Con este que está aquí, con este que está aquí y con este que está aquí. Y el otro punto último es que ustedes se van a ir de viaje. ¿Listo? Ustedes viven aquí, en Bogotá. Podemos poner puntos exactos, entonces vamos a decir que acá 6,0, menos 6,0. Ustedes viven aquí en Bogotá. Digamos que usted va a querer ir a Australia. Pongamos otro punto exacto aquí. Sería 11 con menos, casi no veo el número, 1, 2, 3, 4. 11 con menos 4. Digamos que después usted va a querer ir a Rusia. Van a poner otro punto aquí. Y después, digamos que usted quiere ir a conocer Alaska. Acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la tarea? Usted va a venir aquí, va a ir allá, va a ir allá y después va a ir allá. Y me va a decir cuánto recorrió en total. Entonces va a encontrar la distancia de aquí a aquí, la distancia de aquí a aquí, la distancia de aquí a aquí, la distancia de aquí a aquí. Y los va a sumar. Y ya, me va a decir recorrí tantos kilómetros. También va a encontrar esta de acá y va a decir, bueno, al punto más lejano que fui fue a tal. ¿Sí? Entonces, o a este, o aquí ya sabe cuánto hay de aquí a aquí, ya sabe cuánto hay de aquí a aquí, solamente tendría que encontrar esta de acá y saber cuál fue el punto más lejano al que fue. Esa es la actividad número 4. Aquí. Visita 3 lugares del mundo. Yo visité Australia, visité Rusia, visité Alaska. Visita 3 lugares del mundo. Cuéntanos qué distancia recorriste en total y cuál es la distancia que recorriste en cada viaje. O sea, cuánto me demoré de Bogotá, bueno, qué distancia había de Bogotá a Australia, de Australia a Rusia, de Rusia a Alaska y de Alaska a Bogotá, cuál fue la distancia que recorriste en cada viaje y cuál es la distancia de tu ciudad a la ciudad más lejana que recorriste. Entonces, para encontrar la más lejana, solo nos falta encontrar esa diagonal que estaba aquí y mirar, comparar cuál de todas era la más lejos, la que queda más lejos de Bogotá. Ese es el 4 punto. Y estos 3 sí son exactamente iguales a los que yo acabé de hacer